Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bien, clase de hoy. Vamos a comenzar con la historia clínica. Esperen que perdí mi material acá. Va, mi material no, mi machete. Bien. No, yo me equivoqué. Esperen. ¿Con ustedes ya terminamos el módulo 4 de admisión o no? Porque me parece que me equivoqué. Les preparé uno que no iba. ¿Quién se acuerda? Me parece que admisiones no lo vimos, ¿o no? ¿Alguien lo recuerda? Ahora me perdí. Me entró la duda ahora que lo abrí. ¿Terminamos el módulo 3 de admisión del paciente? Ah, entonces, claro. Por eso digo, estoy en otro tema. Bien, vamos a dejar de compartir este. Ya había pasado el módulo 4, yo ya le quería tomar la lección, todo, la validación. Ah, esperen entonces. Se me confundieron los tantos. A ver si es admisión del paciente. Este. Vamos con este. Yo ya me quería adelantar, cosa de que ya estaba. Dije, ya terminamos el módulo 3, vamos. Bien, entonces ahora sí. No, fui yo la que me confundí entonces. Denme un segundo. Vamos a colocar todo. Ahí está. Ahora sí. Ya me quería adelantar. Bien, entonces sí. Yo ya había pasado al módulo 4 por las dudas. No, y ahora que miro mi machete, dice admisión y dije, no era módulo 4. En realidad puse clase 4 y yo, leyendo así rápido, vi módulo 4 y ya arrancaba con el módulo 4. Bien, entonces con respecto a admisión del paciente, que sería la última clase del módulo 3. A ver si encuentro una lapicera toqueteando ahí. Y ahora sí voy a poner módulo 4 si no me confundo. Ahí está. Que ahí sí vamos a ver lo que le coloqué recién, pero no, todavía no. Bien, en realidad lo que vamos a tratar es todo lo que tiene que ver con lo que es el reconocimiento de cuáles son las cualidades, digamos, que debería contar con la que debería contar, digamos, el administrativo. ¿Sí? También cuáles eran las funciones que deben cumplir según las diferentes áreas de admisión. También vamos a identificar lo que serían los objetivos del administrativo en cada área de admisión, los roles y lo que sería la actividad que esta persona deberá desarrollar, ¿sí? Y eso también nos va a llevar a reconocer, digamos, el gran grado de responsabilidad, ¿sí?, que comprende en cuanto a la gestión el tema de la documentación clínica, las derivaciones, ¿sí?, y todas y cada una de las funciones que vamos a ir, digamos, mencionando, ¿sí? Entonces, clase pasada habíamos hablado un poquito de esto, ¿sí? Como dijimos la clase pasada, en lo que es admisión de pacientes, vamos a reconocer antes la parte del glosario, ¿sí?, donde teníamos términos, bien, con los que ustedes por ahí deben tener en cuenta y conocer un poquito su concepto, ¿sí? Por un lado tenemos autorizaciones, ¿sí? O autorización, que es, digamos, acuérdense, la conformidad que emite la obra social o la prepaga para que su afiliado pueda, digamos, realizar la práctica descripta.
¿sí? Esas autorizaciones se podrán gestionar por diferentes vías, ¿sí? Cada obra social y cada prepaga va a indicar cuál va a ser la suya. Hay algunas que todavía utilizan fax, otras mail, otros sitios web, ¿sí? Y siempre que se recibe una autorización debe ir acompañada con el pedido médico original, firmado, acuérdense, por el afiliado, ¿sí? Debemos reconocer que todos los administrativos en salud, ¿sí? Que estemos en cualquier área de admisión, debemos llevar a cabo esta tarea de autorización, si es que la obra social indica que el paciente lo haga, también lo puede hacer el propio paciente personalmente, pero si no, lo tiene que hacer el administrativo, ¿sí? También habíamos hablado del término débito, ¿sí? Para que quede bien claro. A ver, recordemos que débito también es llamado ajuste de facturación, ¿sí? Que en realidad es el ajuste que se efectúa a través del tercer pagador, ¿sí? Sobre todo en estos casos, ¿cuál sería el tercer pagador? Puede ser la obra social o puede ser la prepaga, ¿sí? ¿Quién va a hacer este ajuste de facturación sobre las prestaciones que en realidad se deberán realizar formalmente con detalles de las prestaciones, los beneficiarios, las facturas, ¿sí? Todas involucradas y firmadas y selladas también por lo que sería el responsable? Y estos débitos serían como, a ver, la cantidad de facturas, ¿sí? Que nosotros presentemos por lotes, ¿sí? A ver, nosotros digo como institución de salud, para que la obra social abone a la institución, es como que la obra social debita, es decir, resta ciertos montos porque justamente puede haber falencias respecto a toda la documentación que requiere la facturación, ¿sí? Y tercero pagador, recién lo mencionamos, es toda aquella entidad que asume la responsabilidad de pago a sus beneficios, ¿sí? Como dijimos, a ver, puede ser una obra social, puede ser una prepaga, puede ser una compañía de seguro, ¿sí? Puede ser una aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Todo va a depender del paciente. ¿Bien? Y el lote sería ese montoncito, como habíamos hablado en la clase anterior, de factura, ¿sí? Que nosotros presentamos a la obra social o a la prepaga, que en realidad es la facturación ya consumada, es decir, todo lo que se atendió y todo lo que estamos solicitando nosotros en el pago de, digamos, esas prestaciones. ¿Sí? ¿Lo van recordando eso? ¿Sí? Bien, ahora vamos a comenzar ya con la clase, digamos, preparada del día de hoy, que tiene que ver con bien, que tiene que ver justamente con la admisión de pacientes. ¿Sí? A ver, en términos generales, ¿sí? No es un área específica la admisión de pacientes. Bien, en realidad es la función, digamos, que va a cumplir la persona ubicada en la recepción, ¿sí? Puede que la institución donde trabajemos tenga una recepciones horarias, por ejemplo, o tenga una recepción, por ejemplo, de manera general, ¿sí? Desde ahí, desde la recepción, se va a realizar la admisión, ahí está, la admisión, ¿sí? Que sería este primer contacto que va a tener ese paciente cuando ingresa a la institución. Es decir, nosotros vamos a hacer como la cara visible de la empresa, ¿sí? Somos la cara que representa en esa primera instancia todas las personas que van a prestarle servicio a ese paciente.
Por lo tanto, fíjense lo importante que es el rol de este administrativo ubicado en admisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, a ver, si este administrativo recibe un paciente como corresponde, ¿sí? Con cordialidad, en atención, que ya vamos a ver cuáles son las cualidades que tiene que tener, que es muy, muy factible por ahí que ante esta primera impresión, ¿sí? Que se lleve a cabo ese paciente, nos recomiende como institución o incluso podemos utilizarlo, por decirlo de alguna manera, como una especie de marketing para la institución. Por eso es tan importante la persona, es la de admisión o la persona que recibe por primera vez al paciente y todas las características. ¿Sí? En cambio, a ver, lo contrario, si el administrativo no presenta cualidades que se van a requerir para ese puesto, es muy probable que el paciente se vaya desconforme y por supuesto que eso lo va a comentar a otras personas que tenga alrededor, ¿sí? Lo que va a perjudicar a la institución donde nosotros trabajemos. ¿Sí? Por eso es importante el tema de la predisposición que tenga el administrativo, en este caso ubicado en admisión. ¿Sí? También, a ver, tenemos que reconocer que es de su total responsabilidad solicitarle todos los datos del paciente. ¿Sí? Los datos personales, por supuesto, si es la primera vez que el paciente se presenta en la institución. ¿Sí? En el caso que no fuera la primera vez, deberemos corroborar y actualizar esos datos en el caso que se requiera, obviamente, una actualización. Ejemplo, cambio de número de teléfono o dirección o de obra social o prepaga. No nos olvidemos que todos esos datos que el paciente va a brindarnos es porque el administrativo se los solicitó. ¿Sí? Y esos datos va a depender en buena parte que la facturación se realice de una manera correcta al tercer pagador que corresponde. Si nosotros tenemos datos incorrectos, obviamente que esa facturación no va a ser correcta. ¿Sí? Y este paso es tan importante porque en realidad va a formar parte y va a dar origen a una base de datos, ¿sí? Que va a ser consultada, ¿bien? Por todas las áreas de la institución, para que otros prestadores puedan llevar a cabo todos esos procesos al que el paciente solicite una atención justamente con todos estos datos que son importantes y totalmente personalizados. ¿Bien? Todo eso va a estar en realidad ajustado tanto a la historia clínica, que lo vamos a ver en la clase próxima, lo que son las prácticas especializadas, solicitadas, la facturación, ¿sí? Todo eso depende de los datos, ¿sí? Que el administrativo va a solicitarle al paciente. Bien, entonces, ¿y cuáles serán las cualidades, ¿sí? Con las que tiene que contar este administrativo ubicado en admisión del paciente? A ver, primero que nada, tenemos que contar con una buena presencia, ¿sí? Una persona alineada, una persona que dé una buena imagen estéticamente, ¿sí? Que, a ver, ¿a qué me refiero con esto de que dé una buena imagen estéticamente? Más que nada para la persona que se acerca a solicitar un servicio, que en este caso sería el paciente, ¿sí? Por supuesto que también tiene que contar con total respeto hacia la persona que ingresa a la institución, que eso lo vamos a hacer con amabilidad, discreción, con respeto, más que nada todos los datos que brinde esta persona, ¿sí? No debemos divulgar ningún tipo de datos, ¿sí? Debemos estar atentos, debemos ser dinámicos, porque muchas veces no solamente tenemos que atender al paciente que ingresa a la institución, sino que en algunos casos el teléfono
¿sí? Y varias cuestiones también a la vez. Por lo tanto, tiene que ser una persona que sea dinámica, ¿sí? Todo eso lo vamos a hacer obviamente con total responsabilidad, porque a ver, es obvio que es lo básico para llevar a cabo la tarea, ¿sí? Que es tan importante. Debe tener eficacia, ¿sí? Por supuesto que tiene que contar con eficacia, tiene que ser capaz de resolver por ahí diferentes situaciones que se puedan presentar, ¿sí? A lo mejor tenemos un acceso de 2 pacientes con un mismo turno, o que creyeron tener el mismo turno, se confundieron y se origina una situación en donde el paciente viene generalmente con un problema, por lo tanto viene alterado, ¿sí? En algunos casos. Entonces, saber manejar y saber resolver diferentes situaciones que por ahí se puedan presentar, ¿sí? También tiene que contar con la capacidad de poder trabajar en equipo, ¿sí? Dado que va a estar en contacto con otras áreas e incluso con los administrativos de otras áreas y también con los profesionales. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar a cabo un trabajo totalmente en equipo, ¿sí? Tiene que haber permanente comunicación, saber contener, saber sostener a la otra parte del equipo, porque en esos casos es muy importante, ya que estamos hablando aquí de problemas de salud, ¿sí? Con el que ese paciente acude. Entonces, el mismo paciente se tiene que mostrar, o sea, se tiene que sentir, mejor dicho, contenido, ¿sí? Y por la primera persona que tiene que sentirse contenido es por la persona que está en el servicio de admisión, ¿sí? Con la primera persona, digamos, que se va a encontrar. Y básicamente, ¿qué más tiene que tener? Conocimiento de manejo de PC, ¿sí? Central telefónica, agendas y demás. ¿Bien? Bien. A ver, en cuanto a todos estos conocimientos, la misma institución les va a poder brindar cuál es la metodología en realidad que ellos utilizan, con conocimientos obviamente básicos que de igual manera ustedes lo tienen que tener, ¿sí? Pero cada institución por ahí maneja un sistema de facturación particular que es la misma institución quien se los va a brindar, ¿sí? Pero deben saber utilizar, a ver, por mínimo en lo que es PC, un Word, un Excel, cómo ingresar a Internet, qué hacer si se te corta la señal de Internet porque el Wi-Fi no funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. A ver, fíjense que los elementos necesarios para la recepción, podemos decir, de los pacientes, con lo que también tienen que contar la institución, es en realidad con normas de admisión. ¿Sí? Esas normas de admisión bien definidas. ¿Por qué bien definidas? ¿Sí? Además de bien definidas, conocidas por todo el personal, sobre todo la gente que está en admisión del paciente. ¿Por qué? Porque a partir de la aplicación de esas normas, nosotros vamos a cumplir justamente con las cualidades de este administrativo, ¿sí? Con un servicio, digamos, de excelencia en cuanto a la admisión, ¿sí? Obviamente que tendrá que contar también la institución con qué, con personal competente, ¿sí? Ese personal tiene que estar capacitado, ¿sí? Bien, en el tipo de área, obviamente, que se va a desarrollar, que no son difíciles, no son complicadas, pero son importantes, ¿sí? Y también algo que parece por ahí de muy poca importancia, pero es todo lo contrario, es el tema de contar en el lugar de admisión con una ubicación adecuada. ¿Sí? ¿Qué significaría una ubicación adecuada? Que el paciente cuando ingresa no tenga que estar preguntando dónde está admisión, ¿sí?
tiene que ser lo primero que él se encuentre, que se tope, que esté señalizado. ¿Sí? Otra cosa, la forma en la que es llamado, si tiene que sacar un número, si va a ser anunciado, no sé, por una pantalla, cuál es la manera en la que se lo va a citar para que, según su turno, ingrese a admisión. ¿Sí? Bien, y nosotros también vamos a reconocer algunas funciones generales del administrativo en salud. ¿Sí? Recuerden que nosotros en clases anteriores habíamos hablado sobre la solicitud de atención médica, que en realidad la va a recibir aquí el administrativo, ¿en dónde? En la admisión de pacientes. ¿Sí? Y va a organizar, digamos, todas las consultas, ¿sí? De primera vez como las consultas subsiguientes de ese paciente. Entonces, va a cumplir estrictamente la orden. ¿Sí? ¿Bien? Que es la que el médico o el profesional va a registrar también todo lo que son los turnos y el tema del manejo de agendas. ¿Sí? También el administrativo que va a solicitar toda la documentación clínica que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Va a registrar todo lo que son los datos requeridos en la historia clínica, que ya lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Va a proporcionar al paciente todos los datos sobre los servicios auxiliares. Por ejemplo, a ver, en el servicio de admisión para la especialidad ginecológica. Tenemos que saber como administrativos de esa área, por ejemplo, de la parte ginecológica, hay instituciones y hay clínicas y hay hospitales que tienen diferentes áreas de admisión del paciente, que está dividida por áreas. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos en el servicio de admisión para la especialidad ginecológica. ¿Sí? Entonces, como administrativos de esa área y de esa especialidad, tenemos que saber cuáles son los servicios auxiliares que se atienden. ¿Para qué? Para informar en qué horarios se trabaja ese servicio. Por ejemplo, el servicio de anatomía patológica para el tema de los PAP. ¿Sí? También tenemos que informar al paciente con respecto, por ejemplo, a las ecografías. ¿Cuál es el horario? ¿Dónde debe solicitar el turno, por ejemplo, para las mamografías? Debemos, digamos, tener conocimiento respecto a todo lo que tenga que ver con la especialidad, ¿sí? Cuando pertenecemos a la admisión de un área específica, ¿sí? De igual manera, debemos saberlo cuando estamos en admisión de pacientes generales, ¿no? ¿Sí? Donde hay una sola recepción de admisión y debemos saber todo lo que se realiza dentro de esa clínica, de ese hospital, de esa institución, etcétera. ¿Sí? También deberá atender y deberá orientar a los pacientes que se presenten sin cita previa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Calificar, ¿sí? A grandes rasgos, si hay una urgencia, cuál es la urgencia, si hay citas anteriores, ¿sí? A ver, nosotros podemos trabajar, como les dije recién, en instituciones donde en realidad hay muchas especialidades, entonces tenemos que tener el conocimiento de dónde indicarle al paciente que tenga que presentar ese caso, ¿sí? De que sea una especialidad que no es la que nosotros estamos atendiendo, ¿sí? También veremos que en admisión en realidad se brinda un servicio, ¿sí? Entonces, esta recepción está en realidad, digamos, condicionada de forma especial, ¿sí? Por un número de enfermeros que ingresan un tiempo, de enfermos, perdón, no de enfermeros, de enfermos que ingresan un tiempo en donde se requiere para el tema de la atención, ¿sí? Nosotros en realidad cuando veremos lo que es consulta externa, ¿sí? Es que hay un número X de pacientes que son los que los profesionales están abiertos a atender en la jornada, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que organizar de manera que cumplan los requisitos solicitados por ese profesional. A ver, hay profesionales que te dicen,
A ver, vamos a suponer, yo atiendo a 10 pacientes por día, ¿sí? Calculando que cada paciente me lleva 15 minutos, ¿sí? Bien, y no atiendo a más de 10 pacientes por día. Entonces nosotros vamos a tener que realizarle su agenda con no más de 10 pacientes por día, ¿sí? Con una atención cada 15 minutos, ¿sí? Bien. Por otro lado, a ver, ahí está. Bien. Ahora, con respecto, ahí está, se me había ido, ahí está. Bien, con respecto a todo lo que tiene que ver específicamente a la admisión del paciente, ¿sí? A consulta externa, es decir, este paciente ha solicitado un turno con un profesional y va a visitarlo por una consulta. Entonces, se va a dirigir a dónde? A la admisión de la consulta, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener 3 tipos en realidad de admisiones, ¿sí? Podemos llegar a tener las admisiones de consulta externa, como bien dije, es el paciente que se presenta, digamos, para una consulta en un consultorio de un médico, que puede ser una especialidad o puede ser de clínica general, ¿sí? También podemos tener, si la institución tiene, digamos, la capacidad de hospitalizar a sus pacientes, vamos a tener la admisión de la hospitalización, es decir, aquel paciente que se presenta porque a lo mejor tiene una cirugía programada, entonces debe hospitalizarse previamente, ¿sí? Así sería la segunda admisión. Y también tenemos las admisiones de urgencia. A ver, también hay instituciones que cuentan con salas de urgencia, ¿sí? En donde el paciente viene justamente con una urgencia, es decir, no tiene un turno previo, ¿sí? Viene con una situación especial que deberá ser admitido, ¿sí? En este espacio de urgencia. Generalmente esto está con un mayor acceso para los pacientes e incluso un acceso de vehículos por si ingresa en urgencias una ambulancia, ¿sí? Vamos a ver la división, digamos, del paciente en la consulta externa, es decir, lo que sería la admisión del paciente ambulatorio en realidad, ¿sí? Esta atención, digamos, ambulatoria es la modalidad de atención del paciente no hospitalizado, ¿sí? Entonces, una forma que se organiza en realidad en torno a, ¿qué? A la consulta, ¿sí? Yo puedo haber sacado un turno previo como paciente o puede que la atención del médico sea por orden de llegada, ¿sí? Que no sea por turno, eso lo va a establecer el profesional, obviamente, de la salud. ¿Cuáles son los objetivos aquí? Que deberá cumplir la persona que está en la admisión del paciente de consulta externa. En realidad, primero va a tener que considerar cuáles son las necesidades, ¿sí? Necesidades tanto sociales, físicas y psicológicas del paciente, ¿sí? De un nuevo ingreso. ¿Para qué? Para poder brindarle ayuda, ¿sí? Y sobre todo comprensión y contención, que es lo que ya hablamos recién desde un principio, que ustedes deberán prepararse psicológicamente y ecológicamente también a ese paciente para poder obtener toda su colaboración, ¿sí? En un examen físico y por supuesto en un tratamiento posterior y también la función que tengamos de acuerdo al lugar en donde nosotros nos trabajemos o donde nosotros estemos trabajando, ¿sí? También tenemos que lograr el objetivo de garantizar, digamos, el correcto cumplimiento de todas las normas, ¿sí? Para el registro en la central de pacientes, la gestión de la consulta,
y todo lo que es la captura de lo que sería la actividad ambulatoria. Fíjense que los objetivos son bastante amplios, ¿sí? Son pocos los objetivos que debe alcanzar la persona ubicada en este tipo de admisión, pero también deberá tener el acceso y la coordinación del paciente ambulatorio, es decir, a ver, lo que le decía recién, tendría que verse, a ver, cuando tenemos estos pacientes que el profesional, ¿sí? Indica que sean por orden de llegada, ¿sí? Y aunque cuente también con un turno, el paciente debería tener organizado, ¿sí? ¿Cómo va a hacer que se presente? ¿Sí? A ver, vamos a suponer, por orden de llegada. Bien, perfecto. Es por orden de llegada. De igual manera, ¿va a ir a admisión o pasa directamente al consultorio? ¿Sí? O a la sala de espera. ¿Sí? Todo eso también debemos tenerlo organizado. ¿Sí? A ver, nosotros en realidad, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué debemos considerar y controlar? Que el paciente en realidad se siente tranquilo, que se siente respetado con respecto a esto de las órdenes de llegada, por ejemplo, ¿sí? O a los lugares de los turnos que uno espera para ser atendido. ¿Sí? ¿Cuántas veces por ahí, hasta nosotros mismos, nos ha sucedido que teníamos un turno, vamos a suponer a las 9 de la mañana y son las 10:30 o las 10 de la mañana y todavía no nos atendieron y vamos hasta admisión o hasta la parte administrativa y la administrativa no sabe lo que sucedió y hace una hora que estamos esperando y nosotros vemos que entra paciente y a nosotros nunca nos llaman y nos terminamos enojando, la verdad. ¿Sí? Entonces eso también forma parte de el administrativo, ¿sí? También tendrán ustedes que optimizar los tiempos de las actividades de la consulta externa, ¿sí? Tiene que ver también los tiempos y estar en contacto permanente también con el hospital de día, ¿sí? A ver, supongamos que el administrativo admite un paciente, ¿sí? Un paciente de consulta externa, ¿sí? Pero este paciente viene con una cierta patología en donde el profesional, luego de atenderlo, le recomienda que vaya al hospital de días. Recordemos que el hospital de día es una sala en donde el paciente va a quedarse en observación, ¿sí? O en algún tratamiento corto por menos de 12 horas, ¿sí? Para partir de ahí definir, que lo va a definir obviamente el médico, según la evolución o la no evolución de ese paciente, si puede retirarse a su domicilio o si en realidad va a quedar internado en una institución. Entonces, todo eso, el administrativo de la consulta externa, debe estar coordinado en este caso con el administrativo de hospitalización, por ejemplo, en el caso de que deba quedarse ese paciente internado. ¿Sí? Y también tenemos que considerar y estar en comunicación con gente del hospital de día, ¿sí? Para ver los lugares de camas que hay disponibles, por ejemplo, para que ese paciente que tenga que circular justamente en ese lugar cuente con lo necesario, ¿sí? Y si no lo hiciera el médico, será quien o que cuente con quién va a evaluar directamente a ese paciente. Porque muchas veces, a ver, el mismo médico que te atendió en esa consulta externa te deriva al hospital de día y en el hospital de día hay otro médico que lo va a atender. Entonces nosotros debemos estar en permanente contacto con ellos, ¿sí? También va a tener o va a obtener el administrativo dentro de lo que son los objetivos, los datos para la elaboración del informe, ¿sí? Sobre la demanda existente,
¿sí? Sobre la gestión de la agenda, sobre las actividades desarrolladas dentro de lo que se necesita para poder planificar esa agenda. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si el médico por su especificidad o especialidad o por lo que fuera tiene una alta demanda, ¿sí? Nosotros seremos los que tengamos que poner, digamos, en sobreaviso a este profesional, ¿sí? A lo mejor, como les dije antes, a ver, este médico atiende 5 turnos por día, ¿sí? Pero la demanda, 5 o 10, vamos a poner 5, vamos a poner menos, 5 turnos por día, ¿sí? Pero en realidad la demanda es mucho más elevada. Entonces tendremos que comunicárselo a ese profesional con el fin de que se reorganice ese médico o esa institución, ¿sí? Con el profesional para tomar otro tipo de medidas, ¿sí? Por ahí atender un poquito más de pacientes por día. Bien, también nosotros vamos a analizar desde aquí las funciones, digamos, específicas de este administrativo en cuanto a la admisión del paciente de consulta externa, ¿sí? Tendrán que observar desde su función el orden, el buen funcionamiento, la limpieza, ¿sí? Donde va a ser atendidos los pacientes en admisión, ¿sí? Bien, que sea de una manera ágil la atención de ese paciente, ¿sí? Ya dijimos que también toda la documentación que va a ser necesaria, le tenemos que pedir, perdón, toda la documentación que va a ser necesaria para la consulta o para la práctica, ¿sí? Y debemos tener todo ordenadito. Por ejemplo, a ver, debemos tener el carnet de la obra social con la fotocopia del DNI, si es que lo requiere la obra social, el recibo de sueldo, por supuesto la firma, todos los datos del paciente, ya que depende del administrativo y depende, acuérdense, de la completa documentación, depende el cobro y la facturación de ese tercero pagador, ¿sí? Entonces eso nunca se lo olvide. Entonces es importante toda esta función de que llama al paciente en el orden que corresponda. ¿Sí? Como les dije recién, a ver, si nosotros no hacemos respetar el turno, en el caso que me refiero, por ejemplo, a ver, tenemos un paciente a las 16 y tenemos otro paciente a las 16:30, ¿sí? Que no llame primero al paciente de las 16:30 antes que al de las 16. Porque los pacientes, a ver, tarde o temprano se enteran, ¿sí? Y ese es un error del administrativo. El administrativo de admisión. Entonces, habla muy mal del desarrollo de la actividad nuestra, desde el trabajador administrativo en el área particular de consultas externas. ¿Sí? Porque con el primero que se van a ir a quejar, ¿va a ser con el médico? No, va a ser con la persona de admisión. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Por otro lado, que lo vamos a hablar más en profundidad la clase que viene, pero hablamos de la historia clínica, que la historia clínica es un documento legal, por lo que tiene que tener todos los datos del paciente y tiene que estar actualizada, ¿sí? Por supuesto que la actualización va a ser la última visita que hizo el paciente al médico, ¿sí? Bien, también si es necesario, a ver, el auxiliar al médico y al paciente durante la consulta, eso va a depender de lo que haya preestablecido también el administrativo con el profesional en su momento, que eso también lo vamos a charlar más adelante. A ver, y luego, ¿qué debemos hacer? Devolver toda la documentación que haya sido solicitada
en este caso, por ejemplo, la historia clínica, al archivo, ¿sí? Si es que hubiera, si es que fuese necesario, ¿sí? Por ejemplo, a ver, todavía hay instituciones que utilizan historias clínicas en soporte papel. Entonces, en cuanto el paciente va a ingresar, digamos, al consultorio, el administrativo ya tiene la historia clínica sobre su escritorio. ¿Para qué? Para poder entregársela al profesional en el caso de que sea soporte papel. En el caso que sea automatizada, que ya lo vamos a hablar también más adelante, el profesional directamente ya va a contar en su máquina, en su computadora, en su PC, ¿sí? Va a poder ingresar y va a poder adjuntar todas esas novedades de la historia clínica. ¿Sí? ¿Qué otra función entonces también tiene o podemos mencionar que va a tener ustedes en su lugar de trabajo? Hay que cumplir el administrativo con respecto a la consulta externa. Va a tener que diseñar la estructura de la agenda, ¿sí? Estableciendo fechas, estableciendo horarios, estableciendo tipos de presentaciones según sea la especialidad de ese paciente, perdón, de ese profesional. Y también en cuanto al registro de las actividades, va a tener que validar todas aquellas prestaciones que se llevaron a cabo realmente, ¿sí? Porque los pacientes, a ver, realmente muchas veces solicitan un turno, ¿sí? Y no se presentan, ¿bien? Entonces nosotros vamos a llevar a cabo aquellas que realmente hay una solicitud de turno, se presentó el paciente en la institución y fue atendido, ¿sí? Si no, no vamos a facturar algo que no fue atendido. ¿Sí? Bien. También deberá dejar un informe el profesional, ¿sí? De todas las prestaciones realizadas sin cita previa, ¿sí? Porque obviamente el profesional lo autorizó, ¿sí? A ver, nosotros no vamos a colocar a un paciente sin cita previa sin antes preguntarle al profesional, ¿sí? Y también ustedes van a tener que disponer de un sistema, ¿sí? Y el profesional seguramente les va a informar si tiene preferencia sobre algún soporte, que sea soporte papel o sea soporte informativo de las situaciones de los riesgos y los registros, mejor nada, de las prestaciones de esos pacientes. ¿Sí? Que eso después también lo vamos a charlar un poquitín más adelante. Ahora, tenemos todo lo que son las admisiones en urgencias, ¿sí? En todas las urgencias, como ya habíamos dicho, es lo que nosotros hacemos como si fuese la guardia, ¿sí? De una institución o de un hospital, en donde obviamente va a contar con una misión, ¿sí? No es cuestión de entrar por la guardia, que el médico no sepa previamente, a ver, eh, qué le está sucediendo al paciente y obviamente que en esas guardias, a ver, hay que tomar dimensiones de esa urgencia, ¿sí? Obviamente que en una urgencia, ¿quién va a tener prioridad? Aquel paciente que corre inminentemente peligro su vida. ¿Sí? Si yo voy porque me pica la garganta y hubo un accidente de tránsito, ¿sí? Donde corre en riesgo la vida de ese paciente, obviamente que ese paciente va a entrar antes que yo. ¿Sí? Bien. Ustedes verán que últimamente también en algunas instituciones se encuentran carteles en la misma guardia, no sé si lo han visto, donde dice, si uno ingresa a ver con dolor de pecho, falta de aire, ¿sí? Que no haga turno,
¿sí? Sino que directamente le avisa el personal de admisión para, obviamente, ingresar primero. ¿Sí? Por ejemplo, una guardia, uno ingresa con dolor, ¿sí? Bien, por los síntomas que me indica el médico, puede ser, el médico no, perdón, el paciente puede ser un ataque cardíaco, un infarto, ¿sí? Entonces, a ver, hay 7, 8 o 5 personas delante de ese paciente. Obviamente que ese paciente no lo vamos a hacer esperar, sino que va a ser admitido, ¿sí? Obviamente que el paciente, para que nosotros tengamos ese conocimiento, tiene que ir al administrativo de admisión de urgencia, ¿sí? Entonces se va a acercar a nosotros y nos va a decir, a ver, me duele muchísimo el pecho, por favor que me vea un médico, y nosotros lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Porque si hay 5, 7, 10 pacientes y la guardia está demorada, ¿sí? Hasta que le toque el turno a ese paciente, quizá le dio un infarto y no es probable que se salve, ¿sí? O a lo mejor no era un infarto, ¿no? Pero bueno, eso lo va a determinar obviamente el profesional. Pero existen carteles, indicadores en algunas guardias con respecto a el grado de urgencia que uno tiene, ¿sí? Entonces, este administrativo va a estar ubicado en lo que es admisión de urgencias, que obviamente va a ser en la parte de la institución que está dedicada exclusivamente a las urgencias, que va a ser, más que nada, brindar apoyo organizativo a la demanda de la atención en las urgencias. Organizativo en cuanto a qué. A ver, vamos a ser las personas, ¿sí? Que según lo que nosotros percibimos o lo que nos ha dicho el paciente en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del dolor de pecho, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer lo que vamos a tener en cuenta que ese paciente sea atendido con prioridad a quizás el resto de pacientes que hay en la urgencia, ¿sí? Entonces acá vamos a recordar que también hay normas de admisión para los pacientes de guardia, ¿sí? Cada una de las personas admitidas en el hospital debe ser considerada de manera independiente, ¿sí? O de manera individual, ¿sí? Tanto por las necesidades del personal como con respecto a la familiar. Porque a lo mejor la persona que nos dice cuál es el estado del paciente, ¿sí? Esa persona se siente tan mal que seguramente es acompañado por un familiar, ¿sí? Y ese familiar nos está haciendo ver a nosotros que realmente requiere de una prioridad en la atención, ¿sí? Bien, entonces nosotros le vamos a preguntar, obviamente, cuáles son los síntomas de esa persona para poder ingresarlo a la guardia de manera urgente, ¿sí? Tengan en cuenta que, a ver, un paciente que se acerca a la guardia, ¿sí? Siempre lo que a uno le pasa va a ser más grave de lo que le pasa al otro, ¿sí? Por más muchas veces que estemos viendo que al lado nuestro hay una persona que realmente necesita de urgencia la atención médica. Pero siempre lo nuestro, ¿sí? Para uno como persona, porque somos por ahí tan egoístas, que para uno lo de uno es más urgente que lo del otro, ¿sí? Entonces, nosotros en la parte administrativa tenemos que saber cuándo realmente es una urgencia y no hacerlo esperar a cuando por ahí la persona o el paciente puede esperar un poquito más. ¿Sí? Bien. A ver, la rutina, digamos, de los nosocomios tienen ABC, ¿sí? Ventajas, pero en algunos pacientes puede que
muchas veces reaccionen desfavorablemente justamente porque están o se están encontrando en este tipo de espacios que es la urgencia, en donde la gente ingresa generalmente, ingresa con un problema, ¿sí? Y que requiere atención, como dijimos, y no todas las personas realmente reaccionan de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Es lamentable muchas veces, pero sucede, ¿sí? ¿Qué tenemos que reconocer nosotros? A ver, que aquel enfermo que acude a urgencia muy probablemente vaya a ocupar una cama, ¿sí? Para que se lo atienda debidamente. Entonces, tenemos que nosotros también tener en cuenta y notificar, ¿sí? A los familiares del enfermo la hospitalización por urgencia, las condiciones en las que se encuentra ese paciente, ¿sí? Que nos notificó el médico. Por ejemplo, este paciente que yo le dije recién que entraba con un dolor de pecho, muy probable que requiera de una hospitalización. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta los pacientes inconscientes, que no tienen consigo muchas veces su identificación. Esos pacientes inconscientes que ingresan al hospital mayormente traídos por la guardia, ¿sí? Que no tienen su identificación, ¿sí? Se registran como nombres desconocidos, ¿sí? Hombre o mujer, ¿sí? Puede haber, como les dije recién, en urgencias, un paciente que ha sufrido alguna lesión en la calle, ¿sí? Y que no esté en compañía. Entonces nosotros lo vamos a ingresar o a registrar como hombre o mujer desconocida, ¿sí? A ver, algunas instituciones por ahí son muy estrictos, ¿sí? Cuentan con normas muy estrictas y otras como que le dan vía libre al administrativo en el sector de atención y nos dan la posibilidad de adaptarnos muchas veces al paciente. Obviamente que esas normas y condiciones nosotros lo vamos a tratar con el instituto o el lugar donde trabajemos, ¿no? ¿Sí? Eh, a ver, dentro de las funciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener que eh, registrar todos los datos también del paciente, el alta del paciente si es que fue internada, ¿sí? Internado en el momento obviamente que se le dé el alta, también todas las condiciones de la guardia, ¿sí? Por ejemplo, para cerrar los casos, por ejemplo, de accidentes de tránsito, ¿sí? Eh, si ese paciente, a ver, está en condiciones, como les dije recién, fue hospitalizado y está en condiciones de irse de alta, ¿sí? O irse de alta de una hospitalización, todo eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y nosotros también vamos a tener que estar en contacto, ¿sí? Con las diferentes áreas, ¿sí? Para saber y hacer un seguimiento de este paciente que ingresó por urgencia y quizás está hospitalizado y después de la hospitalización quizás requirió de una cirugía, por ejemplo. Bueno, tenemos que hacerle como un seguimiento a estos pacientes, ¿sí? Eh, por otro lado, no sé si lo vamos a poder terminar hoy. Bien, voy a tratar. Con respecto a el administrativo que va a realizar la admisión en el lugar de la hospitalización, de cuando el paciente está hospitalizado. Este paciente hace admisión a lo que sería internado, ¿sí? En la institución. Bien,
esa modalidad de atención involucra las instituciones permanentes, ¿sí? Que incluye cama más atención profesional constante, más cuidados continuos, obviamente por parte de enfermería y por otras unidades, ¿sí? Donde se le va a proporcionar diagnóstico y el tratamiento que realmente se requiere, ¿sí? Fíjese que esta forma de admisión se organiza en torno al egreso del paciente, ¿sí? ¿Bien? Entonces, admisión, ¿qué va a hacer? Va a regular todo lo que sean ingresos, lo que sean traslados y lo que sean altas del área de hospitalización. ¿Sí? Traslados porque a lo mejor necesita algún tipo de atención que no se encuentra en la institución, ¿sí? Y la misma sugiere el traslado hacia otra institución, ¿sí? Entonces todo eso se debe manejar en lo que sería el área de admisión del paciente hospitalizado, ¿sí? Fíjense que ahí vamos a lograr todos los objetivos que nos propone la institución, ¿sí? Tenemos que lograr una adecuada, digamos, programación y organización, ¿sí? De la asistencia de acuerdo a los criterios establecidos, ¿sí? En la institución, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, una cirugía programada, ¿sí? El paciente ¿viene para qué? Para que se lo se lo admita, perdón, en hospitalización, ¿sí? Contamos con unas horas previas, ¿sí? Bastante importantes de número de horas antes de la cirugía programada, ¿sí? Eso es muy diferente a un paciente que proviene de admisión de urgencias, que requiere de una inmediata hospitalización. Eso también lo vamos a tener en cuenta. Entonces, debemos saber programar, organizar y priorizar respecto a esas situaciones. ¿Sí? Tenemos a ver, también evitar muchas veces el tema de interferencias, ¿sí? Que muchas veces suelen ser necesarias, ¿sí? Por cuestiones organizativas. Nosotros, vamos a proporcionar un soporte operativo preciso para aquellos servicios asistenciales y de coordinación de todas las acciones que tienen que ver con las diferentes unidades del hospital o de la clínica. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Que en realidad no puede ser que un paciente tenga que permanecer, por ejemplo, a ver, un día más, ¿sí? En la hospitalización, porque el administrativo de admisión, ¿sí? De hospitalización en este caso, no tiene preparada la documentación necesaria para irse de alta. Que eso pasa mucho. Que eso es justamente con lo que no debería pasar. ¿Sí? A ver, el alta médica debe ir acompañada de una cierta documentación, ¿sí? Que por falta de organización del administrativo no debería demorarse el alta de ese paciente. ¿Sí? Entonces, a ver, un correcto registro de todos los datos necesarios para la gestión operativa del área de hospitalización. ¿Por qué pasa? ¿Sí? O se demoran horas para que te den el alta y mayormente esas demoras, ¿sí? No es porque la enfermera se olvidó de venir a sacar el suerito, es porque la parte de admisión del paciente hospitalizado, la parte administrativa, no tiene los papeles todavía realizados. El 90% de los casos es por eso. ¿Sí? Y no nos olvidemos que también necesitamos, obviamente, todos los datos para la facturación, que estén completos, que sean reales. ¿Sí?
Porque nosotros no solamente vamos a facturar las prestaciones médicas, en este caso también vamos a facturar la hospitalización de ese paciente. ¿Sí? Entonces, primero vamos a obtener la información sobre la condición del paciente, es decir, ¿por qué viene el paciente a la admisión de hospitalización? Como dijimos, a ver, una cirugía programada, ¿sí? O viene de la sala de urgencia. ¿Bien? Entonces vamos a recibir ese paciente correctamente, vamos a comprobar que lleve todos los objetos también personales, los objetos de aseo, según se trate de una internación, por ejemplo, programada. ¿Sí? Debemos requerir también el orden de internación, ¿sí? Si entra, por ejemplo, por una consulta externa, tenemos que llevar una tarea clínica, ¿sí? Si es una emergencia, tendremos que ir con todos los datos identificatorios de ese paciente y también tendremos que instruir a todos los acompañantes o familiares de ese paciente respecto al reglamento del hospital o de la clínica o la institución con respecto al sistema de intercomunicaciones, es decir, quién puede estar con el paciente, quién no, en qué horarios, cuándo los médicos de piso darán los informes, todas esas normas, ¿sí? Nosotros también se las tenemos que entregar a los acompañados o a los familiares y si es posible por escrito, tanto al paciente, familiares o a sus acompañados. ¿Sí? Bien. Bien, en el caso de una cirugía, por ejemplo, programada, generalmente se gestiona lo que es la autorización de la cirugía por lo menos 72 horas antes. Es decir, no vamos a admitir a un paciente para una hospitalización si no tenemos la autorización de la cirugía, ¿sí? Que ha sido programada. ¿Sí? Y en cuanto a las internaciones por urgencia, ¿sí? Debemos tener obviamente la autorización lo antes posible, tratando de que sea dentro de las 48 horas después de la internación, ¿sí? Ese va a ser el lapso para poder pedir la autorización y lógicamente tenemos que tenerla antes del alta del paciente, ¿sí? Bien, me quedaron dos cositas, pero ya me pasé mucho de la hora que lo vamos a ver la clase que viene y también vamos a comenzar con el módulo número 4. Me queda ver derivaciones y me queda lo que es información asistencial, que lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, no terminamos con el módulo número 3, ¿sí? Vamos a ver esos dos temitas la próxima clase, pero de igual manera quiero que ustedes vayan leyendo un poco la historia clínica del módulo número 4, que también lo vamos a comenzar la próxima clase. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Nos vemos entonces el próximo martes. Tengan una linda semana, ¿sí? Disfruten y sin más que decirle y agradecerle, nos vemos la próxima clase. Chau, chau.